Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. En el nombre de Allah Todopoderoso, el Clemente, el Misericordioso, atestiguamos que no hay más divinidad que Allah, único Creador, y que Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, es su profeta y último mensajero a la humanidad. Estimados hermanos y hermanas, un encuentro nuevo, inshallah, hoy, en un tema nuevo que vamos a tratar esta noche, un tema importantísimo, sumamente importante para aquellas mentes abiertas, para aquellas mentes inteligentes, para aquellas mentes que Allah subhanahu wa ta'ala ha guiado hacia el bien. Y esa es una de las bases principales de la auténtica fe de cada musulmán. En esta ocasión, inshallah, vamos a hablar de al-Iman bil-Qada'i wal-Qadar. Es la creencia plena en el destino. Y este es un tema que muchos se preguntan sobre la palabra el destino, al-Qada' wal-Qadar. Es lo que vamos a tratar, inshallah, esta noche, de ampliar y poder explicar de acuerdo a las aleyas coránicas y de acuerdo a los relatos proféticos. Una de las importantes surah del Sagrado Corán, Surat al-Baqarah, una de las más importantes, en el número 216, Allah subhanahu wa ta'ala nos habla del tema y dice: وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nos indica en estas lindas y significativas y expresivas palabras y dice: وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Posiblemente ustedes, los seres humanos, los creyentes, los devotos, los practicantes, los fieles, posiblemente no les gusta algo que les suceda, puede que odien algo que le haya sucedido, وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, que a lo mejor es algo benéfico para ustedes. Y Allah subhanahu wa ta'ala complementa la ley y dice: وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. O posiblemente el ser humano llegue a querer o a amar o a gustar de algo y realmente no le conviene. وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ, o sea, es malo para ustedes o para ti. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala es el sabio y ustedes carecen de mucha sabiduría. En otro aleya del Sagrado Corán, en Surat An-Nisa número 19, Allah subhanahu wa ta'ala también menciona sobre el destino y nos dice: فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Posiblemente ustedes no gustan de algo o de algún suceso o de alguna prueba o odien algo que realmente no les agrada o no les agrada. فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Esto que realmente a ustedes no les agrada o posiblemente les incomoda, pero viene proveniente de Allah subhanahu wa ta'ala y viene cargado con puras cosas buenas y benéficas para ustedes. Allah subhanahu wa ta'ala, cuando dice khayran kathira, ¿qué significa eso? Dice, es las infinidades de los beneficios que ustedes van a recibir y que no tienen ni siquiera idea de la cantidad de beneficios y caridades y generosidades que les va a tocar o que le llega. Y el ser humano en general posiblemente pasa por muchas pruebas difíciles y dolorosas, y eso es normal. Y es algo que realmente su propia voluntad o su alma o su corazón no acepta. Al contrario, a veces se asusta y a veces quiere escaparse de su propia realidad y de su propio destino. Y se entristece, se llena de tristezas. Y probablemente el causante de eso es que más adelante o más luego, después de que hayas tenido fe plena en Allah subhanahu wa ta'ala, que este es tu destino, y tener paciencia, Allah subhanahu wa ta'ala te despeja de inmediato. Es porque te está probando la fe, es porque te está probando en general. Y posiblemente te dé algo y te alegra tanto,
posiblemente de repente, y ves tantos beneficios de lo que acabas de recibir y probablemente no te conviene para más adelante. O en el mismo momento posiblemente te alegró un poco, deseas y anhelas tenerlo por mucho tiempo, pero Allah subhanahu wa ta'ala es el que más sabe. Mientras más te aferras a Allah, Allah te mandará lo mejor y lo más conveniente para ti. Por lo tanto, debemos los seres humanos, queridos hermanos y hermanas, primero que todo aprender a conformarnos y aprender a agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: "Wala in shakartum la azidannakum", mientras más agradecen, más les doy. Ser conformista, ser agradecido y creer plenamente en tu destino. Allah subhanahu wa ta'ala te trajo a este mundo, te creó, y Él es el que conoce tu destino. Y mientras más lo adoras, más te acercas a Él. Y Allah dice en el Sagrado Corán: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. He creado a los genios, a los seres humanos, es para adorar. Por lo tanto, cuando conoces y llegas a conocer y saber cuál es tu papel, cuál es tu rol en esta vida, Allah subhanahu wa ta'ala te va a mandar tal vez pruebas, posiblemente que te duelan un poco o son un poco difíciles de resistir, pero después de esto viene el despejo completamente total. Y esta es una base coránica, es una base del Sagrado Corán. Queridos hermanos y hermanas, debemos meditar, debemos perfeccionar nuestros pensamientos en estas dos aleyas que acabamos de recitar. Es porque en la primera aleya Allah subhanahu wa ta'ala nos habla de un dolor, tal vez es físico y corporal. Y también luego en la segunda aleya Allah subhanahu wa ta'ala nos habla de un dolor psicológico. Es algo interno, psicológico. Y esto es una base para todo ser humano. Nosotros estamos aquí en esta vida, estamos bajo pruebas de credos de tu religión, pruebas mundanales, pruebas de cuerpo, pruebas psicológicas, y es lo que cada ser humano debe experimentar. Solamente la diferencia es que quien cree y no cree en el destino, y quien tiene la resistencia y la suficiente fe para absorber, recibir, meditar y agradecerle a Allah subhanahu wa ta'ala por más que haya sido dura las pruebas. Allah subhanahu wa ta'ala también dice en el Sagrado Corán, todo lo tenemos en el Sagrado Corán, todas nuestras respuestas y todas inquietudes y todas nuestras preguntas, sus respuestas correctas y efectivas están en el Sagrado Corán y comprobadas desde hace 1442 años. Allah dice en otra aleya: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Hemos creado al ser humano acompañado con muchas preocupaciones, con muchos aprietos, fi kabad. Y siempre el ser humano realmente a veces tiene tanto y no le hace falta absolutamente nada y lo ves preocupado. Y cuando no tiene, también está preocupado. Y cuando realmente goza de buena salud, está preocupado. Y cuando está enfermo, igualmente está preocupado. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Hemos creado al ser humano y siempre le gusta estar totalmente lleno de preocupaciones y de estrés. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, cuando nosotros conocemos los contenidos de las aleyas del Sagrado Corán y la entendemos perfectamente, cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, posiblemente ustedes no gusten de algo, odian algo, pero es algo bueno para ustedes. Esperen, ustedes no sean desesperados. El ser humano en general quiere siempre obtener las cosas de una manera muy rápida, muy urgente, muy desesperada, y no debe ser así. Y Allah dice وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ, y posiblemente ustedes quieran algo pero no les conviene, entonces no se desesperes. Y Allah termina diciendo وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allah el que sabe, Allah es el sabio, ustedes realmente no saben mucho. Lo que más llena el corazón de un creyente de tranquilidad y descanso, que lo que hoy en día la humanidad entera busca, la tranquilidad, es entender esta aleya tan importante. También si nos ponemos a recordar los relatos coránicos, lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha relatado en el Sagrado Corán, varias historias reales, como por ejemplo قصة إلقاء أم موسى لولدها في البحر,
la linda historia de la mamá del profeta Moisés, la paz de Allah sea con él, cuando la mamá lo tiró recién nacido, lo puso en un cajoncito y lo tiró a el mar o al agua, subhanallah. Si nosotros nos enfocamos y nos precisamos, nos profundizamos un poco en el tema, vemos que lo que más odiaba la madre de Moisés, la paz de Allah sea con él, es que le sucediera algo desagradable o indebido a su propio hijo, parte de su cuerpo. Pero con todo eso, ella obedeció la orden de Allah subhanahu wa ta'ala, lanzó a su recién nacido en un cajoncito al mar, y los resultados, después de tener ella la plena confianza en Allah subhanahu wa ta'ala, después de creer en su destino plenamente y no tener ninguna mínima duda de su propio creador, Allah subhanahu wa ta'ala le trajo la recompensa y muy pronto, y fue que Sayyidina Musa se salvó a manos del enemigo más grande de la humanidad en aquella época, y el enemigo de Allah subhanahu wa ta'ala, que se creyó ser el Dios de todos en aquella época y creció en el mismo palacio y castillo del mismo faraón que supuestamente decía que era el Dios de todos. Por eso que Allah subhanahu wa ta'ala, cuando dice وَصَدَقَ رَبُّنَا وَحَيْثُ يَقُولُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, es precisamente lo que Allah subhanahu wa ta'ala dice. Allah sabe, conoce completamente, absolutamente todo. وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, ustedes todavía carecen de muchísima sabiduría, pero no sean desesperados. También en otro relato hermosísimo, y todos nosotros lo conocemos a medida que vayamos recitando el Sagrado Corán, y es la historia de Sayyidina Yusuf alayhi salam, el profeta José, la paz de Allah sea con él, con sus hermanos y con su padre Yaqub alayhi salam, Jacobo. Vemos en esta historia lindísima lo que le pasó a el profeta José, lo que le pasó a su padre, que es también profeta, que es Jacob, y Allah subhanahu wa ta'ala dice al respecto en una sura lindísima que es de Surat Yusuf, una historia larga, es la historia más completa y larga, que comienza desde el mismo nacimiento, desde el crecimiento de un profeta hasta el día que murió, y es la historia completa lindísima, porque Jacob tuvo mucha paciencia y tuvo mucha confianza en Allah subhanahu wa ta'ala, y Yusuf también tuvo mucha creencia en su destino, a pesar de que era un niño, se encomendó completamente tanto él como su padre a Allah subhanahu wa ta'ala, y fue salvado también, y creció en el mismo palacio donde está realmente el que gobernaba en aquella época, el gobernador de Egipto en aquella época, y fue primer ministro de la república, y fue la persona encargada prácticamente de todos los tesoros de Egipto en aquella época. ¿Por qué? Porque tuvo paciencia y tuvo plena creencia en su destino. También precisemos y recordemos lo que Allah subhanahu wa ta'ala dice en Surat al-Kahf, la caverna, en donde Allah nos cuenta en Surat al-Kahf número 80 y 81 sobre la matanza del Khadr, un hombre religioso, un hombre sabio, un hombre muy inteligente, un hombre enviado por Allah subhanahu wa ta'ala, que acompañaba al profeta Moisés, que mató a un niño. Allah dice: وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ. Allah subhanahu wa ta'ala dice: el niño ese, o el joven, o el adolescente que el Khadr, compañero de Moisés, mató, فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ, sus padres eran creyentes, eran buenos creyentes. فَخَشَيْنَا أَنْ يُرْهِقْهُمَا. Allah dice, nosotros, por ser unos padres muy buenos que tenía ese niño, temimos que él posiblemente les cause algún tipo de incomodidad o molestia, o lo fastidie con el tiempo. طُغْيَانًا وَكُفْرًا, que ese muchacho no iba a ser bueno, iba a ser un muchacho que iba a deshonrar a sus padres. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلْهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبُ رُحْمًا. Allah subhanahu wa ta'ala quiso cambiar a ese joven, a ese adolescente, por lo tanto permitió o hizo o le reveló al Khadr, el compañero de Moisés, que acabara con la vida de este joven, de este muchacho que era muy malo y deshonraba a sus padres y iba a ser muy malo, para que Allah subhanahu wa ta'ala les dé a cambio otro hijo
bueno y que honre a sus padres, un hijo piadoso. Y eso fue el destino de este muchacho. También tenemos que, queridos hermanos y hermanas, tenemos que meditar en estos relatos coránicos. Posiblemente tú deseas tener un buen varón. Posiblemente tu esposa está embarazada, o tu madre, o tu hermana, o tu tía esté embarazada, y tú lo que quieres todo el tiempo está pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala es para que te dé un varón o pues un hijo, sea niña o sea niño. Posiblemente es para que tú te sientas bien, para que cargue con tu nombre, lleva posiblemente tu nombre o tu familia y siga hacia adelante, vivo tu nombre. Y posiblemente por tanto insistir a Allah subhanahu wa ta'ala y no entregarte al destino y permitir que Allah subhanahu wa ta'ala te dé lo que Él quiere, posiblemente te mande un varón y ese varón no va a ser bueno ni va a ser honrar a sus padres y no va a ser piadoso, va a ser al contrario. En lugar de ser ni'ma, o sea, en lugar de ser una caridad, va a ser un niqma. Niqma va a ser un tremendo problema y dolor de cabeza para sus padres. Esa es la plena creencia del destino. Deje todo en manos de Allah. Acércate, aférrate a Allah subhanahu wa ta'ala y deje todo en manos de Allah. También nosotros vemos, mire, la creencia del ser humano y del buen creyente, del buen devoto. Por ejemplo, en uno de los relatos proféticos, vemos que en una historia, cuando Salama es una de las esposas, fue una de las esposas del profeta Muhammad sallam, o sea, nuestra madre, una de nuestras madres, y cuando su esposo falleció, Aba Salama, cuando falleció, la paz de Allah sea con ellos dos, dice Salama que he escuchado una vez al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dice: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. Qué belleza. Dice Salama que una vez escuché decir al profeta sallam que cuando a alguien le sucede algo, o sea, una prueba tan difícil, una prueba drástica, una prueba muy difícil, y dice: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Somos de Allah, provenimos de Allah y hacia Allah subhanahu wa ta'ala volveremos. Allahumma ajirni fi musibati. Te pido Allah subhanahu wa ta'ala que me ayudes, que me apoyes con mi difícil prueba. Wakhlif li khayran minha. Y cámbiamela o intercámbiamela por una que sea mucho más suave, que yo pueda por lo menos tolerar. Illa akhlafa Allahu lahu khayran minha. Allah subhanahu wa ta'ala de inmediato la cambia o la transforma por una prueba es mucho más fácil para ti que puedas soportar. ¿Qué fue el resultado de Salama? Dice: فَلَمَّا مَاتَ أبو سلمة, cuando falleció Abu Salama, o sea, su esposo, قلته فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا. Cuando murió mi esposo Abu Salama, siempre repetía yo lo que escuché decir al profeta sallam: Allahumma ajirni fi musibati wa khlif li khayran minha. Allah subhanahu wa ta'ala la escuchó sus plegarias porque la hacía desde el fondo de su corazón, y Allah subhanahu wa ta'ala hizo que el profeta se casara con ella. ¿Y quién es mejor que Abu Salama? Abu Salama, su esposo, era un buen hombre, pero el profeta sallam se casó con ella, pidió la mano de ella y se casó con ella. Entonces Allah le ha dado a cambio, le reemplazó a Abu Salama por el mismo profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él. ¿Y quién es mejor esposo que nuestro amado profeta? Queridos hermanos y hermanas, el creyente siempre debe encomendarse a Allah subhanahu wa ta'ala. Inna al-mu'min alayhi wa an yatawakkal ala Allah wa yabdhil ma yastati'u min al-asbab al-mashru'a. El creyente debe encomendarse totalmente a Allah subhanahu wa ta'ala y también, obviamente, mirar y atenerse a los motivos y a las razones. فَإِذَا وَقَعَ شَيْءٌ عَلَى خِلَافِ مَا يُحِبُّ. Si le llega a pasar algo al creyente contrario a lo que él desea o anhela, فَلْيَتَذَكَّرْ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ الْقُرْآنِيَّةَ الْعَظِيمَةَ. Que recuerde y no se lo olvide nunca esta base sólida
del Sagrado Corán que dice: وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Siempre recuerde, queridos hermanos y hermanas, cuando te sucede algo, cuando te sientes agobiado, cuando te sientes asfixiado, cuando sientes mucha preocupación, cuando sientes dolores mundanales, dolores de cuerpo y cualquier tipo de preocupación, siempre recuerde lo que Allah subhanahu wa ta'ala te ha dado como una receta para curar tus preocupaciones y limpiar y despejar tu alma y tu corazón. وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Posiblemente a ustedes les sucede algo y lo odian que le pase algo. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí y no a otro? ¿Por qué tanto peso a mí? ¿Por qué me eligió a mí? ¿Por qué me escogió a mí? Estas son palabras indebidas. No se deben decir, no se deben pronunciar, no se debe ni siquiera pensar. ¿Por qué? Porque Allah subhanahu wa ta'ala es el que se está poniendo a prueba. No es alguien que te está castigando, te está maltratando, y Allah subhanahu wa ta'ala tampoco te está castigando, te está simplemente probando, te está experimentando tu fe. No te está poniendo a ningún tipo de castigo. Allah no castiga a los creyentes, no castiga a los devotos, no castiga a los buenos practicantes. Allah subhanahu wa ta'ala te prueba para incrementar más y más y tu fe se convierte y se vuelva mucho más sólida que antes. وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Y posiblemente ustedes se alegran de algo, pero ese algo no les conviene. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala es el sabio. Allah subhanahu wa ta'ala es el que conoce completamente todo. Porque esta tierra y este mundo y esta vida le pertenece a Él. Nosotros somos unos simples visitantes en esta tierra de muy pocos años, que la mayor parte de nosotros no llega a los 90 ni a los 80 años. Nosotros somos unos simples y ligeros visitantes, apenas, en una tierra que no nos pertenece, en un planeta que no es nuestro. Nosotros debemos trabajar para la otra vida. La otra vida es en el paraíso eterno, en donde allí habrá una eternidad. No habrá muerte, no habrá preocupación, no habrá problemas, no habrá conflictos, no habrá ningún tipo de pelea, sino tranquilidad, paz y salud sin ningún tipo de enfermedades. Y Allah subhanahu wa ta'ala nos recuerda en estas aleyas para que nosotros meditemos y recitemos estas aleyas y la entendamos. Y no solamente la entendamos, al entenderla debemos ponerlas en práctica. Al-Qada o al-Qadar, queridos hermanos y hermanas, el tema del destino tiene que ser una de las creencias de cada musulmán. Todos nosotros sabemos que los pilares del Islam son 5 y los pilares de la fe son 6. Entonces, entre ellos está al-Qada o al-Qadar. Creer en el Qada o al-Qadar. Como musulmán debes creer plenamente en tu destino. Lo que te sucede, sucede porque Allah ha querido que así sucediera. Y cuando te sucede algo indebido, haga un poquito de cuentas hacia atrás, retroceda un poco la cinta y analiza y diga qué fue lo que yo hice. Y comienza a arrepentirte. Todo con el arrepentimiento y con el perdón, todo se puede ir borrando. Allah subhanahu wa ta'ala es muy generoso. Allah subhanahu wa ta'ala no te creó y te trajo a este mundo para castigarte. Te trajo a este mundo para que tengas una prueba, para adorar, para que pases un par de años adorando a Allah subhanahu wa ta'ala, respetándolo en su propia tierra, en su propio suelo, en su propio territorio. Y no te creas, querido hermano y hermana, que eres el dueño de este mundo. Nosotros no representamos ni siquiera un átomo, un zarra en esta vida. Así que, estimados hermanos y hermanas, el destino es algo tan importante y las leyes del Sagrado Corán nos implementa y nos complementa nuestra fe y debe ser una fe sólida, una fe suficiente para que tú aceptes todo lo que te sucede, tanto bueno como realmente pruebas difíciles. No decimos desagradable porque Allah subhanahu wa ta'ala no tiene absolutamente nada desagradable. Todo lo que nos manda son pruebas muy buenas a pesar de que son difíciles. A pesar de que pierdas la vida de un ser querido, alguien que tú amas tanto, un hijo, esposo, padre, madre, hermano, pierda la vida, todo
todo el tiempo debemos seguir repitiendo Alhamdulillah, gracias a Allah subhanahu wa ta'ala, inna lillah wa inna ilayhi raji'un, somos de Allah y a Allah retornaremos. Esto es temporal para nosotros, allá es donde vamos a estar todos juntos, inshallah, gozando de todas las generosidades y todas las bellezas que nos esperan en el eterno paraíso. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala, el Todopoderoso, que colme a sus hogares de paz y éxito y felicidad, y que nos aleje esta pandemia muy pronto, inshallah, con el favor de Dios y con las plegarias de todos y todas los hermanos y las hermanas que nos ven en este momento, nos escuchan, y que Allah subhanahu wa ta'ala proteja a nuestra comunidad a quien pertenecemos y a esta ciudad en donde vivimos y a este gran país que amamos tanto, y a todos los otros países musulmanes y no musulmanes, que Allah subhanahu wa ta'ala los proteja con su poder, con su bendición. Y a todos ustedes le pido al Todopoderoso que los proteja y le aporte y le otorgue felicidad, salud y mucha tranquilidad en sus corazones, con el favor de Allah subhanahu wa ta'ala en sus pechos. أقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.